Bueno, Mónica Iglesias me hizo una pregunta que me hizo investigar bastante porque yo tengo la misma duda que ella. Mónica me pregunta, la cáscara de huevo, que es de calcio, digamos, que lo que hace sería aportar calcio, ¿es necesaria para las suculentas? Primer pregunta. Segunda, ¿es absorbible en forma de polvo machacado? O sea, ¿las plantas la pueden tomar? Bueno, es todo un tema esto de la cáscara porque veo en todos lados, vi miles de videos que dicen cáscara de arroz, aporta calcio, hace el machacado, pone el pedacito de huevo molido en la maceta y ya está. Y no está nada, por varias razones. Así que Mónica, creo que tu pregunta es más que interesante. Primero, ¿las suculentas necesitan calcio? Sí. Todas las plantas necesitan calcio porque el calcio interviene en la pared celular, interviene en un montón de cuestiones, así que el calcio es fundamental, igual que el potasio, o sea, el calcio tiene que estar en relación al magnesio y al potasio, ¿sí? O sea que cuando uno aporta calcio, tiene que pensar que también tiene que aportar todo lo demás. Ahora, el huevo molido es calcio y también lo que está adentro, que es albúmina, sería como proteínas, aminoácidos, proteínas. El problema es el siguiente. El huevo molido es calcio, pero es un calcio que está en determinada cuestión. Si yo lo muelo todo y lo aplico como polvo, ese calcio tiene que mineralizarse. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que descomponerse de tal forma, meteororizarse, mineralizarse, o sea, como una roca, para que esté dispuesto para las plantas. El calcio no es como otros nutrientes que las plantas lo toman directamente. Lo toman normalmente mucho por una diferencia de presión que hace que la planta empiece a transpirar, por ejemplo, y por succión de agua del suelo ingresa el calcio. Y el calcio normalmente en el suelo, el que es más absorbible por las plantas está en el medio coloidal, o sea, está disponible para las plantas en el medio coloidal del suelo. Por lo tanto, si yo aplico en mi clima cáscara de huevo molida, tengo que esperar que se descomponga. Leí algunos ensayos que algunos investigadores probaron y depende del clima puede tardar 6 a 8 meses en un clima tropical, o sea, con calor todo el tiempo 6 a 8 meses, ¿sí? No es que voy a tener el calcio inmediatamente para la planta. Eso por un lado, con lo cual en mi clima quizás es mucho más de 8 meses, puede ser un año más. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque no es calcio que esté directamente absorbible. De hecho, los fertilizantes que podemos comprar como calcio vienen como, no se pueden mezclar con otros fertilizantes. ¿Por qué? Porque el pH del calcio está disponible en pH más básico. O sea, si yo aplico calcio voy a elevar un poquito el pH, eso hay que tenerlo en cuenta. Las suculentas no tienen problema porque no son acidófilas, así que les viene muy bien el calcio y de hecho en los lugares naturales donde crecen hay calcio, o sea que calcio es interesante que tengan. Pero el tema es o sea, tener en cuenta que no está disponible directamente. Otra opción que podemos tener, que a mí me encantó, que es hacerlo más disponible directamente haciendo un té de calcio, o sea, muelo con la albúmina, con la telita que queda dentro del huevo, porque eso es proteína y como les conté, la proteína y todo esto sirve mucho, los aminoácidos, para que la planta responda muy bien al estrés. Entonces, me encantó. Me parece que lo que podríamos hacer es moler, salvo los tropicales, bueno, los tropicales igual, es un montón de tiempo, con lo cual si lo quieren disponible rápidamente, hay que moler la cáscara del huevo con la telita, la muelo, hago un muelo o la corto en pedacitos, no tampoco moler tanto. Hago un té, hago un extracto, ¿sí? La pongo en agua hirviendo, la dejo 24 horas y luego cuelo y aplico por riego. Eso sí,
es calcio más disponible para la planta. O sea, si yo le aplico el agua que saqué de ahí, tengo calcio y tengo proteínas, ¿sí? Entonces es muy interesante ese tipo de solución. El calcio, por ejemplo, para los productores de tulipanes que quieren hacer el tulipán largo como de corte, necesitan ponerle calcio, porque si no la vara del tulipán se quiebra, ¿sí? Porque le da rigidez, está en la pared celular, le da rigidez y hace que la planta esté en condiciones. Estoy viendo si no me olvidé algo más, porque tengo montones de apuntes que me hice con cada una de las preguntas. Pero acá estoy en el calcio. Bueno, sí, ven que siempre me olvido de algo. Bueno, en la naturaleza, ¿cómo tenemos el calcio? Como feldespato, silicatos, fosfato de calcio, son todos los suelos de la cordillera, ¿sí? Suelos de sierra, de montaña. De hecho, el sílice, cuando yo les digo de ponerle sílice, normalmente el sílice viene con mucho calcio, con lo cual tengo las dos cosas. Entonces, dijimos que también puede estar en carbonato de calcio, que es la tosca, que le decimos habitualmente, o en el yeso, en lugares más semiáridos, donde está disponible así. Cuando necesitamos saber cómo está en el medio coloidal, hay una arcilla que se llama la kaolinita, que es la que tiene alta cantidad de calcio para las plantas, ¿sí? La kaolinita. Como les dije, hay que regular el calcio-magnesio, calcio-potasio. El único problema, a ver, esto es muy importante, por suerte que miré mis apuntes. El que puede tener problema de calcio, todos tenemos en general suelos bien provistos de calcio, más cuando les agregamos algún tipo de rocas. Pero el que tiene un problema serio con el calcio es el que está en un suelo tropical, en un clima tropical con suelos ácidos, porque ahí el calcio, como les conté, en la de pH, calidad de agua y qué sé yo, el calcio ahí no va a estar disponible porque necesita un pH más alto, va a precipitar, va a estar en forma de sal. Entonces, el único problema donde puede haber deficiencias de calcio importantes son en suelos arenosos con pH ácido y mucha precipitación. Ahí puedo tener deficiencias de calcio que en realidad se ven porque como el calcio es muy poco móvil en la planta, el calcio se chupa y va al ápice de la planta. Y normalmente cuando hay deficiencias de calcio se quema el ápice, se pone negro, ¿sí? Pero ya les digo, no es muy... Nosotros tenemos calcio, lo que puede pasar es que no esté bien balanceado la cantidad de calcio y magnesio, o calcio y potasio, porque fertilicé, le puse un montón de potasio, y no le puse ni calcio ni magnesio, y ahí sí se descompagina todo y la planta le falta, o sea, hay un nutriente que no está disponible, ¿no? Y uno siempre tiene que tener en cuenta que el nutriente que esté en menor disponibilidad puede hacer que nos cambie absolutamente todo en lo que necesita la planta para crecer. O sea que siempre hay que tener en cuenta cuál es el nutriente esencial que está menos disponible para la planta para poder mirar ahí, según donde estemos ubicados. Y el calcio, ¿qué es lo que afecta al calcio? Como les dije hoy, la pared celular es el crecimiento de la raíz. El calcio es fundamental para el crecimiento de las raíces y para la calidad de los frutos. Entonces, las deficiencias vamos a tener mal crecimiento de raíz, un desarrollo con hojas deformadas, enrollamiento y pudrición apical. Eso es típico de la falta de calcio. En la célula el calcio tiende a formar quelatos, por eso algunos fertilizantes que vienen solo con calcio, viene el calcio quelatado, ¿sí? No es conveniente mezclarlo con otros fertilizantes. Hay datos muy interesantes que tienen que ver con que, por ejemplo, hay un estudio que encontré que dice que cuanto más calcio tengo en la planta, menos ataque de botrytis, que es un hongo. Así que hay que darle calcio a las plantas para que estén en condiciones, ¿sí? Bueno, ¿qué más? La receta de las cáscaras de huevo. 10 a 20 cáscaras de huevo en 4 litros de agua, las dejo 24 horas. Reposar
la cuelo y al otro día la aplico a la planta, ¿sí? La cáscara de huevo es un 96% carbonato de calcio, así que bueno, más allá de la mineralización, que tengo que esperar que se descomponga y todo, yo la puedo acelerar haciendo un extracto de cáscara de huevo. Y ahí se la pongo directamente a las plantas y la tengo disponible directamente. Bueno, Mónica, te agradezco la pregunta. Fue un desafío, pero bueno, esta es mi opinión al respecto. Puede haber otros que opinen totalmente diferente y digamos, está todo bien. Como decía mi abuela, cada maestrito con su librito. Pero en esto yo creo que esta es la opción que yo tomaría si tuviera que aplicar. De hecho, lo voy a probar a la cascarita, al té de cáscara para ver cómo funciona. Bueno, les mando un saludo. Nos vemos en el próximo.